Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar. Una noche complicada, un día feo. Especialmente un agradecimiento a todos ustedes y especialmente a los que vinieron de muy lejos. Hoy iniciamos una serie de conferencias, una serie de charlas sobre el Uruguay que se viene. Nosotros creemos que los diagnósticos son necesarios, siempre son necesarios, pero el Uruguay está exageradamente diagnosticado y creo que tenemos que empezar a hablar de las cosas que tenemos que hacer en el futuro, de los planteos que hacen los distintos grupos políticos y de los compromisos que tenemos que asumir. Hoy estamos acá para asumir algunos compromisos. ¿Por qué queremos hablar de los próximos 30 años? Porque eso es lo que es el vallismo. Nosotros sabemos y sentimos que el vallismo es muchas cosas, es democracia, es república, es justicia social, es muchas cosas. Pero uno de los temas que han hecho grande a Valle de Ordóñez, el tema más importante que hizo grande a esa generación que transformó el país, fue esa capacidad de imaginar un país con 30 años de anticipación. Valle de Ordóñez vio el mundo, vio cómo era el primer mundo y se animó a hacer acá esas transformaciones que hicieron de este país un gran país. El pequeño país modelo, la república feliz, el país que era admirado por todos, que era del que todos los uruguayos nos sentíamos orgullosos, el país en que las cosas eran posibles, el país en que nada nos quedaba chico, que todo lo podíamos hacer, organizar el primer mundial de fútbol y hacer el estadio más importante del mundo en 8 meses. Bueno, eso es lo que nosotros estimamos que le está faltando al Uruguay. Valle de Ordóñez lideró una generación. Las cosas no las hace una sola persona. Las cosas las hacen los equipos. Por eso es que nosotros hemos invitado hoy y vamos a invitar en los próximos eventos a economistas que tengan capacidad suficiente sin importar su pelo político. A todos ellos les vamos a pedir colaboración, con todos ellos iniciamos un camino para construir un país mejor. Ese país que construyó el vallismo fue el país de la clase media. La clase media ha sido desde siempre la columna vertebral de las sociedades. Y esa clase media fue la que surgió, la que creció y la que se hizo fuerte durante el vallismo en Uruguay. ¿Cuál es el concepto de clase media? Porque a mí me lo han preguntado muchas veces. Me han dicho, nos han dicho desde el gobierno, estos que hablan de clase media, ¿qué creen que es la clase media? Y el ministro Astori definía la clase media con una fórmula económica. Clase media es el que gana entre tanto y tanto. Y nosotros decimos que la clase media es una cuestión cultural. Somos clase media todas aquellas personas que tenemos valores similares, que pensamos de la misma manera frente a los problemas importantes de la vida. ¿Cuáles son esos valores de clase media que nosotros sentimos que de alguna manera se están vulnerando? Esos valores de clase media son de que a través del trabajo y el estudio se consiguen las cosas, que hay que esforzarse, que hay que trabajar mucho para conseguir las cosas que queremos. ¿Y cuáles son esas cosas que queremos? ¿Cuáles son esas cosas que queremos los uruguayos de clase media? ¿Queremos ser los más ricos? Nunca fue la riqueza una cuestión excepcionalmente valorada en el Uruguay. No queremos ser los más ricos. Queremos formar una familia, queremos tener la casa propia, queremos educar a nuestros hijos igual o mejor que fuimos educados nosotros. Queremos tener algún lujito. Si podemos, esa gran clase media quería tener su casa en un balneario, un autito, no más que eso, pero todo eso con esfuerzo. Esos valores en Uruguay, esos valores que fueron creciendo y se fueron creando con el vallismo, esos valores hoy están siendo atacados de una manera lamentable. ¿Qué pasa en el Uruguay de hoy? ¿Cómo está el Uruguay? El Uruguay está viviendo desde el año 2003 un momento
excepcional en su economía, como muchos de nosotros no habíamos conocido en el país. Empezó por algunas medidas que tomó el gobierno del doctor Jorge Valle, que hoy nos acompaña acá, medidas que permitieron que nuestros vecinos invirtieran en Uruguay. El Uruguay se empezó a transformar, los bienes que nosotros producimos empezaron a valer como no valían nunca, como no valían desde hace muchísimo tiempo, y el Uruguay empieza a crecer. Y el gobierno empieza a tener más dinero que nunca. Si lo medimos en dólares, el último año el gobierno del doctor Valle se gastaron algo más de 3.000 millones de dólares, y este año el gobierno está gastando algo más de 14.000 millones de dólares. Y lo que nosotros preguntamos es ¿qué se ha hecho con esta bonanza? ¿Qué país se está creando con esta bonanza? ¿Qué está pasando? Era una oportunidad formidable para cambiar la educación pública, para pegar un empujón grande a la educación pública, que fue nuestro orgullo y que es hoy nuestra mayor preocupación. Claramente, la ley de educación del doctor Vázquez fue en el camino equivocado. ¿Qué pasa con la seguridad? No tengo que decirles más que hacer la pregunta, ustedes la contestan solos. ¿Qué pasa con la salud? Con este sistema formidable que gasta muchísimo más que antes, que gasta 3 veces más por usuario de salud pública de lo que se gastaba antes. ¿Qué está pasando? El sistema fracasa. Es decir, Uruguay está perdiendo una formidable oportunidad. Va a ser esta década de estos gobiernos, recordada en el futuro seguramente como la década de las oportunidades perdidas. Hoy empezamos a hablar de economía. Tenemos 4 brillantes economistas que tienen capacidad, que tienen experiencia, que nos van a hablar de lo que piensan ellos sobre la situación económica del Uruguay y sobre el impuesto a la renta de las personas físicas. Con uno de ellos, con Lito Alfi, recorrimos el Uruguay explicándole a la gente lo que iba a ser el impuesto a la renta de las personas físicas y a quién le iba a pegar. Nos dijeron en su momento, este impuesto va a ser una reforma tal que el que tiene más pague más. Y mucha gente lo creyó. Este impuesto hoy lo pagan todos los uruguayos que por todo concepto y en bruto ganan 18.185 pesos. Todos pagan este impuesto. Nosotros creemos que esto es claramente un fuerte ataque a esa base vallista de clase media que tiene el Uruguay. Creemos que al trabajo no hay que castigarlo, que al trabajo hay que alentarlo e impulsarlo. Creemos nosotros hoy lo mismo que creía Valle Ordóñez en la década del 20, que este no es un impuesto bueno, que este no es un impuesto deseado, porque la gente tiene derecho a realizar sus sueños y la gente hoy lo que le está pasando es que no quiere trabajar horas extras, ni quiere trabajar algún día más, ni quieren hacer 2.22 los policías, porque arriba de ellos le cae el impuesto. Nuestro compromiso, no tengan ninguna duda, es ir eliminando el impuesto a la renta a las personas físicas hasta que no exista más. Y para ello le hemos pedido opinión a estos 4 economistas que hablarán en su orden. Primero Lito Alfi, Ariel Dabriel, Gustavo Licandro y Gustavo Colacancela. Los dejo con ellos, muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, me toca a mí abrir el evento. Aquí, entre nosotros, hemos tratado de dividir un poco los temas no solo para no reiterarnos, sino para que cada uno ponga su visión en lo que uno quizás se sienta más cómodo, ¿sí? Más allá de que todos podemos tener opinión de la globalidad, cada uno de nosotros se siente más cómodo haciendo determinadas cosas o diciendo o mostrando determinado análisis. Lo primero es la situación económica. Hoy, la situación económica. Y entonces, la situación económica
cómo tenemos que analizarla, cómo tenemos que ver. Recién José Molina decía, estamos en medio de una situación extraordinaria desde el punto de vista externo. Sin embargo, desde hace un tiempo estamos escuchando que la crisis de acá, que la crisis de allá, que el viento de cola ya no es, sino tenemos viento de frente y demás. Ciertamente hoy la situación económica externa para nosotros sigue siendo extraordinaria. Y el viento de cola no ha cesado, para nada. En todo caso, lo que pasó, o viene pasando, es que ya no se acelera más. ¿Sí? En términos matemáticos no les voy a decir, pero estoy tentado a decir que la derivada primera dejó de ser positiva. Es muy claro, ¿verdad? Ya no se acelera más. Esto quiere decir que no podemos, hasta ahora lo que ha venido pasando es, bueno, yo cada año era más que el anterior y venía más rápido y soplaba más fuerte. Se había transformado ya en huracán. El tema es que, y yo sobre eso montaba un nuevo escenario donde aumentaba el gasto, aumentaba las prestaciones, seguía tomando empleados públicos, cada vez más empleados públicos, y lo financiaba porque con ese viento yo crecía y generaba recursos. Hoy ya eso ya dejó de ser así. Ya no viene ese incremento uno arriba del otro y por lo tanto las tasas de expansión económica pasan a ser las normales o las naturales y de tendencia. Ese es el donde estamos parados hoy, el primer punto. Hasta ahora el viento no se nos ha puesto de frente y quizás pase un tiempo para que el viento se nos ponga de frente y esperemos que no llegue o que en todo caso sea menos. Desde el punto de vista de qué está pasando en el mundo. Bueno, en realidad el mundo, salvo Europa, todo el mundo está creciendo. Y en general no crecen tan mal la mayoría de los países. El África quizás está como nunca, el Asia está como hace mucho tiempo. En América del Sur el crecimiento es bastante bueno. Tenemos un problema ahora en Argentina y el año pasado también Brasil empezó a dar síntomas de cierto agotamiento, porque a Brasil sí se le puso un poco el viento de frente, porque las exportaciones de Brasil están, una parte importante son obviamente petróleo, pero una parte importante son el azúcar, café y jugo de naranja. En los tres casos los precios bajaron como 30% en el caso. Y eso es parte de lo que explica por qué Brasil se frenó, y se frenó bastante, porque siguió creciendo. Pero lo mayor claramente es Argentina. Viniendo para acá. Mi resumen de lo que está pasando, o diríamos, de lo que el gobierno declara y las cosas que pasan, es que el gobierno dice que quiere tener una política, y no dudo que lo quiera hacer, restrictiva en materia fiscal, o sea, que sabe los problemas que traen los déficits fiscales abultados y persistentes, pueden ser puntualmente abultados y no puede pasar nada, pero cuando son persistentes sí traen problemas, y que la inflación hay que controlarla. El tema es que con esos objetivos declarados, la política que está aplicando, la política monetaria, en conjunción con la política fiscal y la política de ingresos, básicamente indexatoria, mirando para atrás, son inconsistentes con los objetivos declarados. Entonces la inconsistencia básica es que con la política que está aplicando la inflación no puede bajar y el déficit no puede bajar. En todo caso, salvo que el producto empiece a crecer fuertemente, el déficit va a seguir creciendo. Cada peso de déficit es un peso más a la deuda pública y Ariel se va a referir al respecto. Entonces, ese es el punto básico. Pero además esa misma política es la que produce el atraso cambiario que hoy tenemos. Que cuando uno mira los indicadores, es el más grande atraso cambiario que hemos tenido desde que tenemos estadísticas y desde que los tipos de cambio son libres cuando quebró ese acuerdo de Bretton Woods allá por el año fin de 71. Es cierto que tenemos precios muy buenos y que eso tira para abajo el tipo de cambio. Sí, es cierto, claro que sí. Sin embargo, los precios son
parecidos a los de fines de los 70. Lo que pasa es que los errores de la política económica de fines de los 70 y principios de los 80 se están repitiendo in toto, parecen un calco. Las situaciones parecen un calco. Muy buenos precios internacionales, expansión fiscal, indexación de la economía y tasas de interés muy atractivas para convertidas a dólares, para que ingresen capitales de corto plazo. Entonces el país se está llenando de capitales de corto plazo y eso deprime aún más el tipo de cambio. No voy a explicar el mecanismo, no lo quiero ahora. Voy a pasar algunas gráficas nomás. Esas gráficas, cuanto más abajo, peor estamos en tipo de cambio real, cuanto más arriba, mejor estamos. La línea blanca es Argentina, la línea ocre es Brasil. Ambos están en 100 promedio histórico y lo que se ve allí es que hoy, como pocas veces en situaciones de cierta estabilidad, están los dos por abajo de 100. Y con Argentina ciertamente estamos en el entorno de 50, o sea que hoy estamos en la mitad aproximadamente del tipo de cambio real del que es el promedio histórico. En definitiva, en Argentina, en promedio, comparado con las canastas, Argentina cuesta poquito más que la mitad que Uruguay. Esa es la verdad. Y bueno, lo que está pasando en el litoral, lo que pasó en Semana de Turismo, parece claro. Si lo miramos con Estados Unidos, y yo no los voy a aburrir mucho, aquí estos son los fines de los 70 y principios de los 80, la llamada plata dulce. Este es el atraso cambiario de los 90, con un fenomenal ingreso de capitales también de la región, y esto estamos ahora, estamos más abajo que en esos momentos. Con Europa pasa algo parecido, no estamos tan abajo, quizás estaba más débil la moneda europea al principio de los 80, pero pasa algo parecido. ¿Y esto a qué nos lleva? Hay que relativizar un poco esta gráfica. Este es el déficit de la cuenta corriente, o sea, este es el déficit de transacciones de bienes y servicios con el exterior, más el pago de servicios factoriales, de renta sobre los intereses y la remesa de utilidad. Estamos con un déficit de arriba de 5 puntos del producto, de los mayores de la historia. Es cierto que este déficit en parte está explicado por inversiones extranjeras importantísimas. Es cierto. Lo que pasa es que también esas inversiones extranjeras estaban en años anteriores y no teníamos ese déficit tan grande. Esta profundización acá es cuando vinieron los problemas mundiales. Ahora no tenemos esos problemas mundiales de fines del 2008 y principios del 2009, y sin embargo tenemos una profundización. Y en ese momento también había inversión extranjera. De hecho, la inversión extranjera, en términos del producto, hace un tiempo largo que está más o menos en el mismo lugar, y entonces no ha pasado. Esto quiere decir que claramente el problema del tipo de cambio está empezando a sentirse en la economía real y se va a sentir más. ¿Cuál es la situación fiscal? Esto es lo que ha pasado. En términos reales, el gasto público prácticamente se duplica. En términos del producto, crece 5 puntos del producto. Crece de 23 a 28% del producto el gasto público primario, sin contar las intendencias. El gasto público total hoy está más o menos en 35 puntos del producto, muy parecido a Estados Unidos. 35%. Más de 1 de cada 3 pesos son gastos públicos. De gastos son gastos públicos. Esta carrera loca, naturalmente que tiene problemas. Y además, como que parece acelerarse. Estos picos acá son problemas de la serie, que a veces se pagan 2 meses juntos, pero la curva es absolutamente creciente. Y este gasto público, que está financiado, porque si miramos los impuestos,
también en términos del producto han crecido, y han crecido parecido, no es lo mismo. ¿Tiene algún problema? Si miramos esta línea amarilla, esta es la recaudación de la DGI. La recaudación de la DGI hace años que hizo su meseta y en los últimos meses parecería mostrar un cierto ritmo de caída. Pero el problema que tenemos ahora es que si uno analiza los últimos datos de los últimos tiempos, ya no ni un mes ni 2 meses, ya pasó más de un semestre, uno lo que ve es que los ingresos fiscales están creciendo en entorno del 2% real. Y eso más o menos puede ser el crecimiento del producto del primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado, capaz que un poco más, no más que eso. Sin embargo, los gastos están creciendo prácticamente al 10% real, hoy hasta un poquito más. Y ya desde hace más de un año y pico. 10 contra 2 nos conduce a que el resultado primario, o sea, el resultado antes del pago de intereses, fíjense, por septiembre de 2011, octubre, noviembre de 2011, estaba en 2 puntos del producto. Esto, en términos de hoy, quisiera decir, antes de pagar intereses, el gobierno tenía un superávit de algo así como 1.000 millones de dólares. Hoy está en un déficit de algo así como 150 a 200 millones de dólares. Hay 1.200 millones de dólares de diferencia en un año y pico. ¿Y cómo se consiguen los recursos? Con deuda. Y cuando esa deuda se contrata, en general, mucha viene del exterior, y entonces o nos traen los dólares para cambiar a pesos, para prestarnos los pesos, o nos prestan directamente los dólares. El efecto para el sector público es el mismo. El sector público con ese superávit primario tenía que comprar los dólares para pagar los intereses de la deuda, los intereses de la deuda, ¿sí? Ahora no los tiene más. Entonces no va al mercado de cambios a comprar nada y entonces deprime más la situación del tipo de cambio real. Estamos en una trampa absoluta, ¿sí? Déficit, deuda y atraso cambiario. ¿Cuánto dura? Dura mientras nos dé el financiamiento la gente que presta. En el momento que la gente diga, bueno, no te voy a prestar más o te voy a pedir más para prestarte, más tasa de interés, allí esto empieza a cambiar y los que ya tenemos demasiados años, mucho más de lo que quisiéramos, sabemos que los cambios son muy rápidos. Bueno, lo otro era el déficit, el resultado primario, o sea, el resultado antes del pago de intereses. Este es el resultado total. Hoy, el resultado total del sector público, sin contar la cosa que está puesta pero que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de las finanzas, está arriba de 3 puntos del producto, 3,1. 3,1 del producto son, números gruesos, 1.550 millones de dólares por año. Ese es el déficit que tiene el sector público actual. Y a veces se argumenta que bueno, que sí, que es un problema con las empresas públicas puntuales. Es cierto, el año pasado hubo un gasto extraordinario en UTE, aunque mirando la serie de los últimos años, no sé cuánto es totalmente extraordinario y cuánto es parcialmente extraordinario. Alguna parte, a mi gusto, ya está bastante permanente y no es extraordinario. Pero aún asumiendo eso, de estos 3,1 puntos de déficit, 2,7 son del núcleo duro del gobierno. Lo genera el gobierno central, más el Banco Central, más las intendencias. O sea que el déficit en realidad está ahí. No le podemos echar la culpa del déficit a que no llovió. En todo caso le podemos echar una pequeña culpa de un adicional, pero no a que no llovió. Y entonces, vamos a la deuda. Yo tengo una definición de deuda neta que no es la tradicional, claramente. A ver, la deuda es, los pasivos son todo lo que debemos, tenemos algunos activos que podemos restar. ¿Qué restamos en los activos? Bueno, ahí
Por lo menos personalmente siempre hice lo mismo. Yo nunca resté las reservas internacionales, primero porque hay reservas que no son totalmente que se pueden usar. Segundo, porque la experiencia mundial indica que ante cualquier dificultad las reservas se usan antes de hacer cualquier cosa. Entonces lo que hago yo cuando digo neta es, tomo la deuda bruta, el total de endeudamiento, 31.000 y pico de millones de dólares, y le quito lo que el propio sector público tiene de esos títulos. El Banco Central hizo alguna recompra y tiene en su poder títulos, eso naturalmente no hay que contarlo. Las empresas públicas suelen tener algún título, entre ellas el Banco de Seguros, tiene títulos, y las demás empresas también. Cuando hacemos esa resta, y ahí tenemos dos ratios, uno que es el porcentaje a producto del corriente, que es lo que uno ve, que acá obviamente salta cuando saltó el tipo de cambio, y lo que yo llamo de paridad. ¿Cómo construyo la paridad? Básicamente lo que hice es ajustar el producto a un producto de tendencia a largo plazo, y que lo tomo como que el producto actual está en la tendencia a largo plazo, ni siquiera está por encima de la tendencia a largo plazo, y ajusto un tipo de cambio más de paridad por la parte que está en dólares, no por la otra parte. Y entonces lo que vemos es que la deuda pública hoy, medida de esa manera, está en 70 puntos del producto. En el año 2001, 99, 2001 no llegaba a 50. Con esto digo, si tenemos alguna dificultad y empezamos a tomar las reservas, estos ratios de deuda nos dejan menos margen para adelante. Nos dejan menos margen. Es cierto, la composición de la deuda es distinta. Tenemos una deuda en pesos que entonces este salto entero no lo va a dar. En todo caso, va a dar más o menos de la mitad del salto si pasara lo mismo, ¿sí? Pero la mitad del salto da lo mismo, porque hoy estamos en 70, antes estábamos en 50, pasamos de 50 a 100 más o menos. Ahora pasaríamos de 70 a 95, número de pesos. Estamos igual. Ahora, la pregunta de todo esto ¿es posible reducir el IRPF en estas circunstancias? Yo voy a poner los números y después mis colegas van a ahondar. El déficit fiscal aproximado son de 30.000 millones de pesos y la recaudación total del IRPF son 28.500 millones de pesos. Dentro del IRPF hay tres categorías: las trabajos y jubilaciones, que nos lleva la parte del león, renta de capital y el impuesto a la renta sobre no residentes. Este impuesto ya existía, se llamaba IRIC instantáneo en su momento. O sea que este impuesto, en todo caso, no tiene sentido sacarlo, siempre existió, y siempre existió con ciertas restricciones. Es parecido, no es lo mismo el impuesto a la renta de los residentes, es un poco más amplio, pero en todo caso no hace la cosa y no estaría bien sacarlo por la forma que está concebido digamos, el esquema tributario en el mundo y cómo se cobra aquí la reciprocidad en el mundo. Por lo tanto, yo sumo, si queremos ir a un equilibrio fiscal en algún momento, que parecería ser algo razonable, asumo que hay que sumar los 23.800, eventualmente los 2.600 y los 30.000 de déficit, para decir voy a equilibrio fiscal y elimino. Y eso me da que a precio del año pasado precisamos 56.400 millones de pesos. Si crecemos al 4% anual, que es lo que las autoridades dicen que es nuestro producto de tendencia actualmente, podemos discutir un cuarto de punto más, un cuarto de punto menos, no va a cambiar la historia. Eso nos da aproximadamente de aumento de recaudación anual 12.500 millones de pesos. Quiere decir que en 5 años, al final del quinto año, tendríamos 62.500 millones de pesos, más que hoy. Entonces, para eliminarlo completamente, bueno, quizás se requiera más de un gobierno porque también hay aumento de gastos espontáneos en algunos casos. Se va a requerir una extremísima prudencia en el gasto. Se va a requerir un plan de gobierno consistente de largo plazo y que la economía crezca. Si la economía crece como creció en estos últimos años, es muy fácil. No hay ningún problema. Si en lugar de pasar al 4 pasamos al 5 o al 6, eso se elimina muy fácil. Hay factores críticos para estas cosas.
y que algunos habló José. Yo creo que todavía estamos esperando por todo esto. Todo quedó congelado hace como 8 o 9 años. La reforma del Estado, hacer una regla fiscal que fue prometida, poner a la educación en la modernidad, abrir la economía, abrir la competencia y desmonopolizar internamente, que estamos pagando cosas carísimas, entre ellas las telecomunicaciones, de las más caras en términos de velocidad, energía, recuperar el capital humano y social, que esto debe de largo plazo, y sobre todo tener audacia y liderazgo para encarar los cambios de fondo. Y con este panorama también hay que tener suerte. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Amigo Lito en general ya abarcó todos los temas, o sea que de alguna manera voy a repetirle, ampliando, dando una visión ligeramente diferente de los temas que él planteó, pero naturalmente habiéndonos formado juntos, él siendo mi alumno inicialmente, luego siendo compañero como profesor y luego como ministro, estando a las órdenes de él como director de planeamiento, no es extraño que pensemos igual. Lo que a mí me impacta, uno de los tantos aspectos, me impactan muchas cosas, el país ha crecido, las cifras actuales, me decía hace un momento Gustavo Alejandro, no se parece de nada en dimensiones a las que manejábamos hace 20 años, 15 años, 10 años, pero sí siguen impactando las cosas cuando aparecen números de una importancia que en un tiempo eran impensables en Uruguay. Las cifras de productos que se manejan naturalmente con un tipo de cambio que resulta tan bajo que nos ha convertido en el país que ha apreciado más su moneda en el mundo, prácticamente. Todas las monedas se depreciaron frente al peso, que es el peso más fuerte del mundo. Bajó el real, bajó el peso argentino, bajó el dólar, bajó el euro. Ya no sé lo que queda para bajar frente al peso, pero el peso vale mucho y entonces la consecuencia es que el Uruguay es el más caro de la región y posiblemente de muchas partes del mundo. Gente que viaja, yo viajaba nomás por trabajo, como ahora soy jubilador, viajo, me dice que está mucho más barato Washington, Estados Unidos, París, que Montevideo, y eso normalmente uno, no es mi gusto, pero lo voy a decir la palabra, en el extranjero popular eso normalmente se llama la soja diaria. Lo que pasa cuando hay esas situaciones, que el tipo de cambio es muy bajo, bueno, aprovechamos entonces y compramos bienes durables. Un compañero me decía una vez que en el año 82 decía que se veía que venía una devaluación, porque me habían visto a mí ir a un supermercado y compraron una máquina de escribir, una calculadora, todo lo importado, 7 hombres, un surtido amplio en materia de cosas importadas, porque aquí se puede pagar. Bueno, actualmente la gente hace muchos surtidos, así que hay que pensar que algo puede llegar a pasar. Y las estadísticas oficiales dicen que en el siglo XXI el poder de compra del peso es el más alto frente a todas las monedas, o sea, las otras monedas están más bajas, o el tipo de cambio es el más bajo desde el siglo XXI. Desde enero del 2000 a hoy, el tipo más bajo es el de hoy. Y mucho más bajo. Si comparamos con el principio de 2002, está 20% más abajo. Eso da una idea de si se dice en aquel momento puede haber algún problema, ahora hay un problema del 20% más grande, en términos de precios. Eso se refleja por un lado en el hecho de que seguimos creciendo el año pasado, un poquito menos de lo que se preveía, un poquito menos de lo incluido en las previsiones del gobierno, pero básicamente porque gastamos más los uruguayos. Los datos dicen que el producto el año pasado creció 3,9,
menos de 4, 4,5 que prevé el gobierno normalmente, pero el crecimiento del consumo fue más de 6% y las exportaciones 1,5%. Y las importaciones 13%. Básicamente el aumento del gasto de consumo de MAF fue abastecido por importaciones. Y todo eso crea esa brecha, en parte también creció la inversión en el proyecto Montes del Plata, que sin duda tuvo su incidencia, pero en una época nosotros hablábamos en términos relativos que un déficit de cuenta corriente, o sea, lo que perdemos con el resto del mundo, contando lo que pagamos de intereses, que actualmente pagamos 1.500 millones de dólares, una cosa impresionante, podía ser hasta del 1,5, donde pasaba 1,5 se ponía complicado, ya el 3 era inaguantable. Como decía Carlito, tuvimos 5,3 el año pasado, o sea que empieza a ser poco aguantable esto. Y en términos de endeudamiento, él manejó cifras, pero a mí lo que me impacta es que comparo inclusive los dos gobiernos últimos. El gobierno del presidente Vázquez aumentó la deuda total del exterior en 9.000 millones de dólares en 5 años. Este gobierno los 2 primeros años aumentó en 2.000 millones cada año. Y tanto que hablando conjuntamente con el senador Amorín, el señor Iglesias, el senador Viera, decía, mire, no se extrañe que este año terminemos con 6.000 millones de más deuda que la que tenía cuando entró el gobierno del señor Mujica, el presidente Mujica. Y bueno, se ve que los economistas fallamos, porque yo dije, con 2.000 nos vamos a 29.000, pero no se extrañe que sea un poquito más, porque eso viene mermado, capaz que llega a 30. Llegó a 31. O sea que aumentó en 8.000 millones en 3 años, porque había sido 9.000 en 5. Y dice, no, pero tenemos muchas reservas, es cierto, hay muchas reservas, contémoslas todas. Durante el gobierno del doctor Vázquez, la deuda neta, restándole lo que tenía, contando todo lo que se queda hasta para pagar los bancos, que no se puede usar, pero restemos todo, aumentó 2.000 millones en 5 años. La de este gobierno en 3 años subió casi 2.500 millones. O sea que esto se está acelerando. Y se está acelerando, entre otras cosas, sobre todo la deuda bruta, no la neta. Pero tiene su importancia, porque por lo que tenemos de activo, lo que tenemos en la cuenta, en la caja, lo dice el gobierno en su informe de la rendición de cuentas, nos rinde 1% de interés. Y lo que tomamos prestado, dice el gobierno, el informe del Ministerio de Economía, pagamos el 9%. Entonces que por la diferencia de lo que guardamos en caja, que aumentamos este año 4.000 millones lo que debemos, aumentamos la caja como 3.000, por los 3.000 cobramos 30 millones, pero por los 4.000 pagamos 320. O sea que por aumentar la caja, por tener más dinero en la billetera, estamos pagando 300 millones de dólares. Y eso, perdón, eso también lo dice el gobierno, lo dice en el informe de la rendición de cuentas, que en su momento hablaba de que sería entre 200 y 250 millones de dólares. Pero en ese momento, las reservas, que son las que cuestan ese porcentaje, eran 12.000 millones, ahora son 13.500, hay 1.500 millones más, entonces ahora estamos perdiendo cerca de 400 millones de dólares con eso. ¿Por qué hago estos números? Estos números que son aburridos, todos los números, decir 8.000 acá, 9.000, 4.000, bueno, 400 estos son de gasto, estos lo tenemos que pagar y se están pagando. Mejor dicho, no se están pagando, en el momento no pagamos más, pero de alguna manera es como gastarlo. También cuando no pagamos el déficit, lo gastamos. Ese gasto de 400 millones, o de 320 si quieres, parte del doble de lo que cuesta el impuesto a los jubilados. Es 2,5 veces lo que cuesta el jubilado. Si no tuviéramos ese gasto de más, que el gobierno dice es por precaución, pero a veces de precavido lo pasamos la mano, nos cuesta más de 300 millones de dólares, nos sale más de 2 veces de lo que le cobramos a los jubilados. Con bajar ese exceso a la mitad ya no tenemos por qué cobrar de los jubilados los 150 millones de dólares, porque lo que recauda el gobierno en el año 2011, y me informaba Gustavo Cola que tuvo acceso, por suerte, a datos del 2012, recaudó 150 millones de dólares.
Recaudó 150 los jubilados, gastó 300 y pico en intereses además por tener caja excesiva. Da la impresión de que ahí hay alguna cosa que no está funcionando. El tema es que realmente el problema viene en gran parte de que hubo cierto manejo flojo de la cosa, hubo un control demasiado grande del gasto público. Lo ha reconocido el vicepresidente de la República, ha dicho que los entes autónomos se largan a gastar y se consideran entes autónomos, van a hacer lo que quieren, digamos. Y entonces el déficit fiscal está muy grande, aumentó la demanda, la inflación se va para arriba, y entonces ¿qué hacemos? Levantamos la tasa de interés para bajar el gasto. La gente va a gastar menos si sube la tasa de interés. Pero estamos en un mundo interconectado. Si subimos la tasa de interés en un mundo que la tasa de interés está en cero, y por eso le pagan 1% sobre nuestra reserva, la gente no trae plata que da gusto, porque es un negocio prestarnos a nosotros, que le pagamos el 9 o 10. Y después, con esa plata, ganamos un buen 1%, ¿no? Pero entonces, el gobierno pone alta la tasa de interés, trae dólares y sale a comprar los dólares porque ya acumula dólares, después por esos dólares paga el 8%. Acá hay una incongruencia muy grande y estamos cobrando impuestos a la gente para reducir el déficit y generar un déficit del doble por otro lado. Ese tipo de cosas es la que debe remediarse. Debe hacerse una política integrada que el Estado deje de tener déficit y necesidad de financiamiento, recaude enormemente. El aumento, como dijo Alfie, es de más del 20% en relación al producto, con un producto que ha crecido. El aumento del gasto público ha sido fantástico. Después de un esfuerzo logrado a través de dos gobiernos entre el 96 y el 2004, se redujo el número de empleados públicos en 30.000 y no funcionó. Peor el Estado, parecía. Ahora tenemos 50.000 más y resulta que tenemos problemas de seguridad, problemas de educación, problemas de todas clases, con mucha más gente trabajando y más déficit con una recaudación fantástica. Entonces, todo eso hace pensar que efectivamente, con una mayor coordinación entre la parte del gasto, el manejo de deuda, que está bien como se maneja, visto lo que hay, pero lo que hay presenta incongruencias indeseables que provocan estas situaciones donde se termina gastando el doble de lo que se recauda de impuestos para impedir que ese gasto demasiado que se hace traiga inflación. Entonces hay cosas a cambiar, hay cosas que no están en el mejor de los mundos y que además se juntan entonces con que el viento sopla siempre a favor. La tasa de interés sigue siendo, por algo lo pagan el 1%, sigue siendo bajísima. Nuestros precios siguen siendo muy altos, porque creciendo solo 1,6 las exportaciones y 13,5 las importaciones, igual nuestro déficit nos sigue siendo monumental, es de más de 1.000 millones de dólares, pero hoy los dólares valen menos, sobre todo hoy no valen casi nada. Entonces, tenemos los vientos a favor, pero el viento empieza a soplar un poco menos fuerte a favor, y algunas cosas típicas que pasan. Lo de Argentina se parece tan exactamente, me recuerdo porque mis hijos estaban en edad del gasto, del 81, 82, era fantástico, exactamente lo que hay ahora, cuando uno mira todo yendo a comprar. El año 89, cuando el doctor Alfonsín se fue y entró el doctor Menem, ¿qué fue? Que el tipo de cambio era volaba y la gente iba a almorzar a Argentina de barato. Realmente venía con los puestos de las cuentas de lo que salía un almuerzo. Y era la cuarta parte que el Uruguay. Entonces la gente se va. Entonces aparecen las medidas de tipo 0 kilos que paran 0 gobierno, que duran lo que duran, que se sabe que cuando la diferencia de precios es tan grande, todo el mundo tiene idea de que van a querer aprovechar esa ventaja. Todo eso nos va a crear mayores problemas y en relación con los impuestos, que estamos hablando de IRPF y AS, se puede llegar a decrecer en la medida que se eliminen estas fugas, que a uno le molesta que estemos pagando el doble de los impuestos en eso, y en la medida que el gasto se mantenga en control dentro del límite de las posibilidades del país de pagar. Bueno, muchas gracias.
agradecerle a José Amorín Valle por esta invitación. Es un halago para mí que se hayan acordado de mí para esta reunión. Tengo la tentación de hacer un comentario personal y un amigo que siempre dice que lo único en la vida que no hay que resistirse es a las tentaciones. Y hace unos 28 años, Víctor, Julio de Brum, que está por acá, y yo hacíamos nuestras primeras armas, con ellos como economistas, yo como económico, con Ariel Gabriel, 27 años. Ya sacó. Ahí está, 27 años. Con Ariel Gabriel, que era director de planeamiento, y Gustavo Cola, que era una persona muy importante y destacada de la persona de planeamiento. Con lo cual, para mí, la verdad que es un gusto hoy compartir la mesa con ellos, ya que por algunos hace un tiempo largo que no nos veíamos, pero me trae buenos recuerdos, digamos, esas primeras épocas de trabajo en esta discusión. José me invitó para conversar respecto a qué hacer con el IRPF, digamos, cuáles son los aspectos negativos, por qué motivos deberíamos dar de terminar con el IRPF en nuestro país. La verdad, es un tema que, como ustedes saben, digamos, me es muy afín la materia, pero debo decir que, digamos, si recordamos alguna frase de Sarmiento, digamos, cuando veía algo que le parecía, en este caso, inteligente, porque parecía lo que yo pienso, pero Sarmiento decía, dice, bueno, esta persona tiene el instinto de los asuntos grandes, así que me deja muy contento que José se esté involucrado en este tema y esté preocupado por este tema. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente plantear algunos puntos. Uno, bueno, cuáles son los aspectos negativos del IRPF, el impuesto a la renta de no residentes y el impuesto a los jubilados, el IAS. Voy a referirme brevemente a un tema que es primo hermano de lo anterior y es haber grabado las rentas financieras de fuente extranjera, que es una de las peores medidas que han pasado en Uruguay en las últimas décadas. Es absolutamente refundacional y de una gravedad, digamos, de un cambio para la historia de nuestro país muy importante. Tengo algunos argumentos de quienes defienden el IRPF y los cambios del 2010, que básicamente voy a tratar de rebatirlos. Voy a comentar algo respecto a si en el periodo que estamos viviendo, 2010-2014, era viable o no derogar el IRPF. Y finalmente tengo algún comentario a si en el futuro lo podemos hacer o no, se puede hacer. Y sobre este punto quizás lo deje pendiente para una segunda vuelta. Algunos argumentos de por qué derogar el IRPF, por qué estamos en contra del IRPF. Hay algunos argumentos que para mí son los ciertos, pero los menos potentes. El primero de ellos es el que hemos repetido todos nosotros, y es el IRPF grava la renta bruta, pero no grava la renta neta de las personas. Esto es cierto hasta donde llega, pero no llega demasiado lejos. Porque en definitiva es mejor un impuesto a la renta neta sin duda, pero en ambos casos, ¿verdad? Están grabando las rentas de las personas, graban los ingresos, los salarios y las rentas de los individuos y las familias. Simplemente son formas de cálculo distintas, con mayor o menor justicia cada uno, pero ambos tienen la misma filosofía. En el mismo tipo de argumentos, cuando se dice, bueno, el impuesto de la renta de la persona física, tal como está estructurado en Uruguay, no discrimina en función de que las personas estén casadas, sean solteras, tengan más hijos, menos hijos. También es un argumento cierto, pero para mí no es un argumento muy potente, porque nuevamente el perfeccionamiento hacia un impuesto de la renta neta, en realidad es aceptar la filosofía del impuesto de la renta de las personas físicas, que personalmente creo que es equivocado. Algunos argumentos para mí un poco más relevantes. Yo creo que el más importante es no pueden convivir dos impuestos como el IVA, que grava el consumo, y el IRPF, que grava la generación del ingreso de las personas. Esto es, el ingreso se grava o cuando se genera o cuando se consume, cuando se gasta, pero no las dos veces. El mismo billete de 100 pesos no puede estar pagando impuestos cuando la persona cobró su sueldo y después cuando fue
al almacén a comprar su surtido. Entonces, y bueno, por eso, ese es el IRPF cuando lo genera, digamos, ¿no? En tren de elegir uno u otro impuesto, personalmente creo que el IVA es un impuesto mucho mejor para nuestro país, pues es un impuesto neutro, que no distorsiona la asignación de los factores productivos del país, ¿verdad? La gente no decide si invertir más o contratar más o menos trabajo en función del IVA. Lo hace en función de una estructura de precio relativo que tiene el país, ¿verdad? Y no está distorsionando en función de eso. Por eso el IVA para mí es un impuesto, es decir, es mucho más neutro y mucho mejor que el IRPF. En un país pequeño, además como el nuestro, y abierto, con una cuenta corriente de balance de pagos negativa, en el largo plazo negativa, ya que en algún momento tenga algunos picos mayores, el IVA también es un mejor impuesto que el impuesto a la renta. ¿Por qué? Un país con fuerte ingreso de capital, históricamente con ingreso de capital, o sea, el saldo de la cuenta capital es positivo. Eso lleva a tener básicamente en el largo plazo una cuenta corriente negativa. ¿Por qué? Porque el ingreso de capitales financia la actividad doméstica, el consumo doméstico, y eso implica más importaciones, más gasto de la familia. El IVA es un impuesto que grava el consumo, ¿verdad? Y no grava el ahorro en el país. Si entendemos que es un país con un nivel de consumo elevado en términos del producto, es mejor impuesto el IVA que el impuesto a la renta. El impuesto de la renta persona física grava los salarios, grava las rentas financieras, grava honorarios, básicamente grava los principales componentes de valor agregado en un país, o sea que afecta la generación de valor agregado en un país. Y este es uno de los motivos por los cuales en varios países del mundo que tienen impuesto de renta de personas físicas lo están revisando. Es un impuesto que, al tener una estructura con tasas progresivas, tiende a expulsar mano de obra del mercado formal. Está claro que en estos momentos eso no lo estamos viendo, bajo nivel de desempleo, alto nivel de formalización, básicamente por una fase creciente del ciclo económico. Pero en el momento en que esa fase, en que el nivel de actividad se frene, mucho más si hay alguna fase más recesiva, tengan claro que este es el tipo de impuesto que lo que genera es expulsar mano de obra del mercado laboral. Contribuye a que la gente opte por el mercado informal. No es obviamente el escenario de hoy. Es un impuesto refractario del progreso, ¿verdad? Es un impuesto que todo lo que es la acumulación de capital humano, que la gente lo hace para ganar más dinero, nadie acumula capital humano porque si no hace. Todos lo hacemos, lo hacen para generar un mayor nivel de ingreso. El IRPF, más con una estructura progresiva, de tasas progresivas, lo que tiende es a que las personas prefieran no hacer uso de las oportunidades que le da la vida y que le dan los estudios, sino que opte, ¿verdad?, por mantener su actividad, digamos, sin progresar en la vida. Sin duda, y en una fase no de crecimiento que hemos tenido estos años, pero sí de crecimiento tendencial del país, o una fase de mayor estancamiento, sin duda es el típico impuesto que promueve la exportación de capital humano, porque las personas lo que hacen es comparar, ¿verdad?, su ingreso disponible en este país versus estar en otro país del mundo. Y por supuesto, lo que expulsa es justamente a las personas con mayor capacidad. Los puntos anteriores, como decía, es tanto por la existencia del impuesto como por las tasas progresivas del impuesto, ¿verdad?, del IRPF. Con el fuerte ingreso de capitales que tenemos claramente, y con la fuerte liquidez que tienen hoy día los bancos en Uruguay, no estamos viendo el efecto que puede tener el IRPF y el impuesto de renta no residente sobre el sector financiero y sobre la oferta de crédito en Uruguay. Claramente, con tasas de interés tan bajas, el impacto es muy bajo. Cuando el ciclo económico cambie en el resto del mundo y las tasas de interés tienden a subir, que seguramente esa fase vendrá en algún momento, claramente este es un impuesto que se va a reflejar en mayores spreads en los bancos y el costo de crédito va a aumentar.
Los argumentos de carácter general son los que ya hemos estado conversando. Básicamente, no es un instrumento adecuado para la implementación de políticas sociales. Los impuestos son para recaudar, no para distribuir ingresos, ¿verdad? Lo cual se hace a través del gasto público, ¿verdad? Y nuevamente hay que pensar que los impuestos no tienen que generar distorsión en la asignación de los factores productivos. Y eso es una cosa que sí genera el IRPF, que no la genera el IVA. En el marco de la reforma que introdujo el IRPF, en el año 2010, hicieron una gran discusión. Se introdujo en Uruguay una reforma que para mí es absolutamente refundacional y que quiebra con lo que ha sido la historia de Uruguay. Cuando se graban las rentas provenientes de capital mobiliario exterior, las rentas financieras, ¿verdad?, de las colocaciones en el exterior. Históricamente, el Uruguay es un país que recaudó impuestos y gastó en función del valor agregado, del Producto Bruto Interno del país. Si el país crecía, se recaudaban más impuestos y el gasto público aumentaba, ¿verdad? Si el producto se contraía, la recaudación caía y por lo tanto o se ajustaba el gasto público o se endeudaba o había más inflación que lo que tenemos visto. Nunca en Uruguay se preocupó de cobrar impuestos, ¿verdad?, en el valor agregado que se genera en otro país. Si un uruguayo llevaba su billete de $100 y lo depositaba en un banco en Perú, un país que está de moda ahora, el gobierno uruguayo nunca se preocupó de ir a ver qué parte del valor agregado generado en Perú por esos fondos podía capturar a través de impuestos a la renta. No, vivíamos del valor agregado generado en nuestro país. El hecho de haber grabado las rentas financieras, de haber modificado el criterio de territorialidad para el impuesto a la renta y solo para estas rentas, claramente es rupturista con lo que ha sido la historia del Uruguay, que además nunca fue policía de otras administraciones tributarias, ¿verdad? Y nunca le pedimos a otro país que fuera policía nuestro porque nunca lo precisamos. Entonces, esta reforma del año 2000, este cambio del año 2010, que se aprobó rápidamente y con una discusión pública bastante reducida, decididamente es de las reformas más refundacionales que han habido en los últimos años en este país. Nunca, repito, se preocupó el gobierno, el Uruguay, de qué hacían los uruguayos con sus fondos fuera del país, si lo ahorraban o si lo gastaban. Y la reforma, tal como está planteada, ha generado un conjunto de situaciones que son absurdas, ¿verdad?, pero que muestran, digamos, la forma amateur en que fue incorporada esta reforma y los errores y las dificultades que genera. Imagínense ustedes dos personas, dos orientales, dos uruguayos, como se dice también, que hayan tenido en Uruguay la misma actividad, hayan creado el mismo nivel de ahorro. Uno de esas personas compra un inmueble en Miami para arrendarlo, el otro compra bonos del Tesoro, bonos del gobierno alemán. Los dos obtienen con el mismo capital, supongamos, la misma renta. Uno, el que tiene inmueble en Miami, no paga impuestos de renta por esas utilidades de ese arrendamiento. El otro, que tiene un bono alemán, sí tiene que pagar impuestos de la renta. Dos personas que hicieron lo mismo toda su vida, tienen su mismo ahorro, colocados en activos distintos. ¿Por qué tiene que ser así? Pongan ustedes un extranjero que resuelve venirse a Uruguay a vivir, tiene un plazo de opción en el cual puede optar por seguir contribuyendo como no residente, pero a partir de determinado momento tiene que empezar a pagar impuestos de renta a personas físicas por los intereses, las rentas financieras, ¿verdad?, de sus colocaciones en el exterior, por los ahorros que tuvo de haber trabajado toda su vida en un país fuera del Uruguay. ¿Por qué el Estado uruguayo tiene que capturarle a esa persona que viene a vivir a Uruguay, a gastar su plata acá, a pasar sus últimos días acá, por rentas financieras de ahorro generados en otro país sin que tuviera nada que ver con nosotros? O una persona que se fue del país, trabajó, le fue bien, ahorró dinero y se viene a vivir a Uruguay, cosa que creo que todos los que conocemos gente que se ha ido a vivir, supuestamente muchos quieren volver, todos quieren volver.
deja sus ahorros en el exterior y por el solo hecho de volver a vivir a este país tiene que pagar impuesto de renta por activos que no se generaron acá, que no tienen nada que ver con nosotros. O dos extranjeros que vienen a vivir a Uruguay, parecido al primer caso. Uno tiene sus ahorros en inmuebles y vive de arrendamientos, el otro tiene sus ahorros en bonos y vive de intereses. Uno paga impuestos y vive de intereses, el otro que vive de rentas del sector inmobiliario no paga nada. Un uruguayo que resuelve depositar sus fondos en el exterior y otro que se resuelve ir a gastar su dinero en París. ¿Por qué el que deposita sus fondos en el exterior paga el impuesto de la renta y el que se fue y se gasta su dinero en París no paga nada? Y aquí vamos a un tema que es mucho más de fondo. ¿Para qué ahorra la gente? La gente ahorra, nadie ahorra para ser rico más pato. La gente ahorra básicamente para tener consumo futuro, él o sus descendientes. O sea que esa persona que ahorra, cuando gasta, paga IVA y paga los impuestos en ese momento. Entonces, ¿por qué está mal una persona que ahorra fuera del país, ¿verdad? O en el país, ¿verdad? Para consumir en el futuro y nada le importa al Estado la persona que va y se lo gasta en el mejor restaurante del país. En realidad lo correcto es que no le importe ninguna de las dos cosas. Eso es lo correcto. ¿Ah? Pero hoy, tal como está funcionando el IRPF y tal como están grabadas las rentas financieras de fuente extranjera, básicamente que son solo para las rentas financieras, esta y muchas más distorsiones se están generando y estas son las señales que históricamente nunca se dieron en este país, porque repito, en este país nunca se quiso cobrar impuestos por valor agregado que se genera fuera de nuestro país, ¿verdad? Y solamente se cobraba el impuesto por valor en el valor agregado que se generaba en la red. Hay un conjunto de argumentos a favor del IRPF, de la reforma del 2010, no los voy a aburrir con eso, porque ustedes la conocen, digamos, han dicho que parte de las políticas sociales, en realidad las políticas sociales se ejecutan a través de gasto público y no a través de impuestos, que los impuestos de consumo son regresivos. En realidad el impuesto de consumo, los impuestos son para recaudar, no son para ser buenos o malos con la sociedad, para eso está el gasto público. Que las tasas progresivas permiten mayor justicia social, bueno, en realidad eso es dudoso, porque en realidad lo que hace es que las personas se sientan inhibidas de hacer uso de las oportunidades que les da la vida o que les da su mayor capacitación o su mayor esmero en el trabajo, ¿tá? Y que es correcto grabar las rentas de las colocaciones exteriores, ya que el IRPF graba las rentas de depósitos en el país. Bueno, lo correcto es no grabar ninguna de las dos, ¿verdad? Porque lo correcto es que no haya impuesto en la renta de la persona física. Y en definitiva, si van a grabar las rentas en el exterior, hay muchas otras cosas también para incorporar en eso e ir a un régimen de renta universal, que es lo que, repito, la historia del Uruguay no ha tenido. Hay algunas frases tomadas a pasar de gente que también ha escrito contrario al IRPF, pero que no vamos a no perder tiempo en ellas. Después le voy a comentar a José quién las ha dicho. Y vamos al punto un punto que para mí es importante, es si era posible derogar el IRPF entre el año 2010 y el 2014. Tanto el Partido Colorado en su programa de gobierno había incorporado como objetivo la derogación del IRPF, el Partido Nacional lo anunció también, con lo cual, simplemente para mirar los números del año 2010 a 2012, que es lo que tenemos, la respuesta es, en principio, sí se podía haber derogado en lo que llevamos de gobierno de 2010, 2011 y 2012. Se podían haber derogado los tres impuestos, el IRPF, el impuesto de rentas no residentes y el IAS. Sin embargo, si uno mira el aumento del gasto corriente del sector público, de los salarios públicos, las pérdidas que se han acumulado en las empresas públicas, lo que decía Ariel con mucha razón recién, el exceso de gasto de gasto que ha tenido el gobierno para mantener un determinado nivel de stock de reservas. Todo eso ha hecho, y la verdad es que cuando estaba viendo algunos números de méritos para votar
preguntarle si yo estaba en lo cierto o había un cero que me estaba sobrando, pero lo cierto es que el gobierno central ha gastado en estos 3 años, ha aumentado su gasto en estos 3 años algo así como unos 3.100 millones de dólares. Si tomamos las pasividades, ese número será como 4.000. Ese es el aumento de gasto entre el 2009, que fue un año muy expansivo de gasto también, y el 2012. La incontinencia en el manejo de las cuentas públicas es atroz, es increíble. O sea, es muy difícil de imaginar esa cantidad de recursos, ¿verdad?, puestos en gasto público y básicamente en gobierno central en estos años. Con respecto a la incontinencia fiscal, el asunto fiscal es algo que no es que permita ver si un gobierno es bueno o es malo, pero sí permite ver el nivel de compromiso con la austeridad fiscal de las personas que manejan la cosa pública. Y si miramos, voy a comparar simplemente no son años en sí comparables desde ya, pero miremos algunas cosas del 2012 versus el 2012, siendo el año 2002 uno de los años más complejos que tuvo la historia moderna de este país, la historia cercana de este país, ¿verdad?, con una situación fiscal que llegó a un déficit que todos recuerdan, 4 y tanto por ciento del producto. 4 y tanto por ciento del producto en un año en el cual tuvimos la salida de capitales más violenta de la historia moderna, 18 puntos del producto, más que la crisis de los países asiáticos en términos del PIB. Cuando los precios internacionales todavía no mostraban o no insinuaban el comportamiento que tuvieron a partir del año 2004 en adelante, o sea, el entorno internacional no era ni por asomo el que estamos viviendo ahora. Habíamos venido de esos episodios, con una contracción del producto por la crisis propia de aquel año, ¿verdad?, con precios, repito, con precios internacionales que no eran lo que vimos hoy. El déficit fiscal estuvo en 4 y tanto por ciento del producto. Hoy tenemos un año 2012 que termina con un crecimiento de casi 4% del producto, ¿verdad?, con los precios internacionales, el entorno externo para algunos de los alimentos que exporta Uruguay son los mejores desde la guerra del 14. El promedio de los commodities en términos constantes son los precios más altos, ¿verdad?, de 50, 60 años. ¿Sí? La guerra del 14, recuerden, Argentina llegó a ser la 5ª potencia del mundo en el segundo gobierno del general Roca y con Figueroa del Corpo. Uruguay tuvo el 7º ingreso per cápita del mundo. ¿Sí? O sea, esta coyuntura que estamos hoy es de una brillantez que no tenemos memoria para recordar. Esa es la verdad. Sin embargo, el manejo de la cosa pública ha sido, repito, de una incontinencia tal que, pese a toda esta situación, nos ha puesto, ¿verdad?, en un déficit fiscal del entorno de 3 puntos del producto. Sin una política contracíclica demasiado exigente, demasiado ortodoxa, básicamente con aumentos de gasto público en lo que sería el crecimiento tendencial del país, ¿verdad?, y afectando el incremento de gasto del año 2009 contra esa política contracíclica. Si hubiésemos, a partir del año 2006, hubiésemos tenido un fondo, como tuvo Chile, un fondo contracíclico, ¿verdad?, si hubiésemos ahorrado ese exceso de ingresos, eso hoy sería del entorno, según la forma que lo calculemos, pero algo entre 6 y 10 puntos del producto. O sea, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares sería ese fondo contracíclico. Repito, calculado de una forma conservadora, no demasiado dura con el gasto público, sino por el contrario, aumentándolo en función de los salarios públicos junto con el crecimiento tendencial del país. Entonces, con menos de la mitad de lo que aumentó el gasto público en el gobierno central, con menos de la mitad, hoy ya tendríamos derogado el IRPF, el impuesto de renta a los residentes y el IAS en este país.
manteniendo el gasto público y aumentándolo en realidad junto con lo que sería el crecimiento tendencial del país en el torno del 3 al 3,5%. Entonces, estos años, decididamente, no solamente están pasando, estamos perdiendo la oportunidad que nos da el mundo, el resto del mundo. Ciertamente estamos poniendo todo el exceso de recaudación justamente en el gasto del gobierno central, que es el más difícil de corregir, ¿verdad? Excepto por una acción, un cambio, digamos, en la política cambiaria del país. El último punto que tenía armado es si es posible hacerlo en el futuro, la erogación del impuesto a renta de personas físicas. Tengo posición formal al respecto, pero sugeriría, me gustaría dejarlo para después que hable Gustavo Cola. Simplemente yo me gustaría después que él hacer algún comentario respecto a lo que creo que sé que él va a decir. Y por las dudas les digo, eso no es Colorado, eso es Bordeaux o es Camini, es un burro, se lo muestro. Bueno, buenas noches. Espero poder contribuir a que no sea indigesta esta sopa de economistas. 45 minutos. Ciertamente debo limitarme a rellenar los agujeritos que han quedado, sé que quedó alguno de los que pusieron magníficamente mis colegas y mi profesor, ahora Ariel David. Simplemente complementando un punto de lo que refería Gustavo Licano antes de pasar al tema central que me debería ocupar a mí. Hay una cosa bastante interesante en este impuesto a la renta de las personas físicas que tenemos en nuestro país. Y es que cuando se grava la renta de las personas físicas, que no es la renta, sino que es el ingreso, se trata peor a la familia que a la empresa. Porque en la empresa se admite la deducción de todos los gastos necesarios para conservar y generar la fuente de renta. A la familia no. Verdaderamente uno queda perplejo cuando hace esta constatación, pero es buena tenerla presente. Solamente se pueden deducir algunas cosas pequeñas y los arrendamientos, pero los arrendamientos pagados solamente porque permiten controlar al otro sujeto, al arrendador, para que pague su correspondiente impuesto a la renta de las personas físicas por la renta del capital, que significan los alquileres. Una empresa puede construir un nuevo edificio y recibir por ello los beneficios promocionales de la inversión. Una persona física que va a invertir en su casa propia no tiene ningún beneficio promocional a esa inversión. Por cierto que me parece muy bien que la empresa tenga un beneficio promocional de inversión, porque ella es siempre bienvenida, pero por lo menos pensemos que la familia debería tener algo parecido. Quizás como ballista de ley tengo una inflexión en un determinado sentido, pero me parece de toda lógica que haya un cierto equilibrio entre los agentes económicos, porque las familias son tan importantes como las empresas. Apoyado, muy bien. Bueno, tenemos un camino muy señalado, ustedes lo han percibido a través de las exposiciones de los colegas. Alfie dejó bien claro una situación de las finanzas públicas complicada. Y también de la parte de endeudamiento, o sea que tenemos déficit, tenemos una presión tributaria fenomenal, que es imposible de imaginar seguirla aumentando. Y desde ya, y por lo
comentado por Ariel, ustedes tienen conocimiento de que estamos llegando a niveles de endeudamiento que exigen de mucha prudencia. No se puede seguir echando mano a este recurso de la forma que se está haciendo. Por lo tanto, la primera pista que tenemos en esta materia es el gasto, que como muy bien Alfie señaló, ganó 5 puntos del producto, que para que tengan una idea, representan el doble de lo que se recauda por impuesto a la renta de las personas físicas, derivado de las rentas del trabajo, más el impuesto de asistencia a la seguridad social que grava las jubilaciones y pensiones servidas en el país por instituciones públicas o privadas. En efecto, esos dos impuestos recaudaron en el año 2012 1.264 millones de dólares, que representaron el 2,53% del PBI. 5% del PBI es lo que aumentó el gasto. Con haber aumentado el gasto en la mitad de lo que lo aumentaron, ya estaba pronto la derogación a la que todos aspiramos por los motivos que explicó el economista Nicandro del IRPF y del IASS. Bueno, pero lo hecho está. Y ahora hay que afrontar esto. Tenemos una cosa buena. Tenemos una decisión política por delante, y es que tenemos el propósito de marchar en un determinado sentido. Cuando un camino es largo y duro, lo primero que hay que hacer es apurarse a dar el primer paso. Y para eso se necesita la decisión de hacerlo. La decisión en Ballistas de Ley está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les adelanto que se puede hacer. Tienen pistas, ya las han visto. Les acabo de ratificar que el camino es posible. Con el crecimiento de la economía, aun cuando vamos a tener algunos trastornos en el futuro, y con una mejor conducta en materia de gasto. Para fijar una idea, porque finalmente las cosas hay que agarrarlas y tocarlas, el IASS recaudó en el año 2012 157 millones de dólares. 157 millones de dólares. El 0,3% del PIB. Si ustedes van a leer el balance del Banco Central de Uruguay del año 2012, auditado por auditores independientes, se van a encontrar con una partida que se denomina pérdidas por valores de regulación monetaria. Adentro de esa partida, en la nota 26.6, se explica que tiene dos componentes. Uno, intereses sobre notas del Banco Central y letras de regulación monetaria en UI. 151 millones de dólares. Acuérdense que del IASS eran 157 millones de dólares. Las pérdidas por intereses resultantes de las letras de regulación monetaria emitidas en UI son 151. Y solo los intereses. Aquí no están los reajustes porque no son salida de caja. Lo van a hacer en algún momento. La segunda partida que forma esa posición del estado de resultado del Banco Central se denomina intereses sobre letras de regulación monetaria en moneda nacional. En el año 2012, esos fueron 255 millones de dólares. Total de las dos partidas, 406 millones de dólares, sin contar lo que se devenga por indexación. Esto es casi el triple de lo que se recauda con el IASS. Estamos poniendo a los hombres y mujeres que nos trajeron hasta aquí a financiar este disparate.
Esto no es un problema económico, es un problema moral. Gastarse la plata que le cobramos gastarse 3 veces el dinero que les cobramos a los jubilados para alimentar la máquina de contener la inflación deprimiendo el tipo de cambio con este sistema de manejo de la política monetaria es aberrante. Y no solo perjudicamos a los jubilados, perjudicamos a los que están en actividad, porque al deprimir el tipo de cambio real estamos generando trastornos en el sector real de la economía, que es donde se genera la riqueza que después vamos a disfrutar todos. Así que vean ustedes que con ser difícil la situación, hay algunas cositas que por allí nos pueden ayudar a salir de ella. Y esto sin perjuicio de ser prudentes y marchar al paso cuidadoso de que, como muy bien nos indicó el economista Alfi, estamos con déficit. Pero bueno, por lo menos saquemos de la Troya aquellas cosas que nos generan más déficit todavía. Por lo tanto, si tenemos que sacar una primera conclusión, el impuesto de asistencia a la seguridad social admite soluciones por su propia envergadura que están prácticamente contenidas en algunas falencias que tiene la propia política actual. El impuesto a la renta de las personas físicas categoría 2, que es la que corresponde a las rentas del trabajo en relación de dependencia o de forma independiente, ya es un volumen mucho más importante, estamos hablando de 1.107 millones de dólares. Pero en definitiva se trata de 2,2 puntos del producto. Y trabajando gradualmente, ya sea sobre sus tasas, comenzando por deprimir las más bajas y facilitando algunas exoneraciones, como por ejemplo las asociadas a la inversión realizada por la familia, es posible atemperar sus efectos a la espera de que el proceso de crecimiento, con un gasto contenido, vaya ayudando a disolver el déficit fiscal y permita encarar al mismo tiempo el abatimiento de este tributo. De todos modos, no puede ser un proceso del tipo ya, ni del tipo 2 años. Tenemos que empezar que esta máquina montada durante 7 años no se va a poder desarmar en un año. Va a requerir del paso del tiempo, de la administración del gasto y de una serie de medidas que nos permitan ir achicando el déficit que tenemos hoy al paso de ir reduciendo este saldo de tributación sobre la familia. El proceso se puede hacer, solamente se necesita de comenzar y de tener algunas cosas más en cuenta. Entre el 31 de diciembre del año 1995 y el 31 de diciembre del año 2004, el número de funcionarios públicos se redujo desde 261.000 hasta 229.000. Cayó en 31.000 y pico de personas, 31.000 personas, más de 31.000, 31.600 personas. Desde el 31 de diciembre del 2004 hasta el 31 de diciembre del 2011, ingresaron al sector público 34.624 personas. O sea, que durante 9 años estuvimos haciendo el esfuerzo para bajar el número de funcionarios públicos en 31.000 personas.
y en 7 años lo subieron en 34.000. Considerando exclusivamente lo que son funcionarios públicos, no los que podríamos denominar parapúblicos, que son todos esos que integran las empresas que orbitan a entes autónomos del Estado, que bajo el formato de sociedades anónimas dan ubicación variada a personas no variadas. Y sin contar un engendro que se ha propagado con intensidad, que son las ONG, que son formas de ser funcionario público sin pasar por la ventanilla del ministerio. Porque va uno solo a cobrar el cheque y después lo distribuimos por ahí. No sabemos bien qué hace, pero cobra. Por eso Ariel, con buen tino, habló de que estamos 50.000 funcionarios públicos arriba de los que teníamos cuando el doctor Valle dejó la presidencia. Por eso tenemos la esperanza de que podemos tener muchas oportunidades para abatir el gasto y darle un espacio a que las familias uruguayas que están pagando hoy este tributo puedan descargarse de él. Y especialmente para que, como les decía, los que nos trajeron hasta aquí, los viejos, dejen de pagar ese IASS, que más que un impuesto todos sabemos que fue una venganza. Gustavo Licandro me han solicitado para hablar 3 minutos y aclarar algunos temitas que quedaron flotando. Listo, tenemos la palabra. Voy a apretar acá. Acá. ¿Funciona? Dijiste viejo, no, viejo no. Ya, escuchar tercera edad, si no, es muy complicado. No se puede decir más viejo. No, básicamente yo no traté hoy una cantidad de temas. Yo creo que Gustavo Licandro hizo un buen esfuerzo de resumen teórico de algunos imperativos morales, como bien dijo Gustavo Cola, de por qué este impuesto de alguna manera hay que reducirlo o eliminarlo en la medida que se puede. Pero hay dos cosas que son muy claves, muy claras. La primera es el efecto de traslación de los impuestos. Porque se dice, bueno, está bien, hasta 18.000 pesos y un mínimo no imponible. Un fenómeno. Ahora, una pregunta cualquiera a ustedes. ¿Quién paga el impuesto de la renta de los alquileres? ¿El inquilino o el dueño? El inquilino. Y ahí no hay 8.000 pesos de mínimo, no hay nada. Y así como esa relación, hay otras relaciones que se pueden demostrar económicamente, que en general los de mayores ingresos terminan no pagando el impuesto y se lo trasladan de alguna manera indirecta o oblicua a los de menores ingresos, aun cuando sean sobre su salario, en ciertos lugares y en ciertos aspectos. El segundo punto es, Gustavo Licandro lo puso muy claro, esto promueve la exportación de capital humano. Para mí es muy claro. El ejemplo de lo que pasó entre Estados Unidos e Inglaterra con el resto de Europa durante la década del 80 y el 90 es quizás el más fenomenal. Mientras allí bajaban las tasas de impuesto a la renta y se quedaban con toda la inteligencia y con todos los científicos, en el resto de Europa seguían altas y le mandaban los mejores para allá. Y le sacan la crema, los descreman directamente. Y mismo en Uruguay vivimos un proceso de crecimiento desconocido por razones, en parte quizás,
mucho poco por las razones que se expusieron. En el año 2008 había una estadística que los precios de los productos de exportación de esta región eran los más altos de que se llevaban estadísticas, se llevaban desde 1806, cuando vinieron los ingleses a las invasiones. Eran los más altos de la historia en términos reales. Ahora, aún en ese periodo de bonanza, en Uruguay la inmigración continuaba, y no era migración de personas de bajos recursos, sino de recursos medios y medios altos. Y en gran parte el impuesto funciona porque no es lo mismo Uruguay, entre otras cosas, que otros países. Uruguay, su dimensión económica le da posibilidades a la gente hasta ahí nomás. Hoy el mundo es global, compite globalmente, y además yo creo que la prima que hay que pagar por emigrar es mucho menor que antes. Antes uno emigraba y se desarrollaba, hoy las comunicaciones nos hacen tener a todo el mundo bastante seguido. Yo conozco gente que habla todos los días con sus hijos vía Skype y que está fuera del país y que internamente en el país no hablaba todos los días. Entonces, esas cosas pesan mucho menos el costo de emigrar que antes, mucho menos. Por último, y no quiero aburrir, hay un tema que es, ayer lo hablábamos con Ariel, es la tasa marginal del impuesto. Porque a veces dicen, no, porque en realidad el grupo tal paga el 10%, no paga el 25%, el 22%. No importa lo que paga el promedio, importa el esfuerzo adicional. Cuando uno tiene una tasa del 20 o al 22 adicional por cada peso, uno paga 15 de Montepío, entre 4,5 y 9, no sé cuánto de FONASA, porque uno no sabe, son tasas personalizadas a la altura del partido. Pongámosle 5, por decir un número. Depende si usted es casado, no es casado, tiene un hijo, tiene un perro, un gato, no sé. Entonces, 15 más 5 da 20. Y si usted paga 22 de tasa adicional o 25, o se va a 25, está pagando 45%. Y casi 40-45% de su salario nominal. Si usted le resta 100 el 40, le queda 60, 40 sobre 60, da 2 tercios de impuestos. 2 tercios. Es una locura, es más del 50% de lo que usted recibe en el bolsillo. Desde tasas muy bajas, desde mínimos imponibles bajísimos, que en el mundo no se conocen. De hecho, en Chile son casi el triple, en Uruguay 2 veces y pico. En Argentina lo era, ahora con todo esto ha bajado el mínimo imponible. Pero esos son los puntos claves por eso son imperativos. Hay descuentos en Argentina. Sí, hay descuentos. Hay descuentos en Chile también. Pero esos son algunos puntos que a veces quedan en el éter con los mínimos y los promedios. El problema es el esfuerzo adicional, como bien decía Gustavo. Decía, uno cuando quiere realizarse hace el esfuerzo adicional. Bueno, el esfuerzo adicional, si a usted le van a sacar con aporte patronal, bueno, con aporte patronal sería la mitad. Ustedes sacan la mitad para usted y la mitad para el Estado. No, seguramente uno piensa 3 veces en hacer el esfuerzo adicional. Eso es todo. Muy bien. Dos palabras nada más. Y lo quería hacer después de los comentarios de lo que iba a decir Gustavo, que creo que sabía por dónde iba a caminar. Desde el punto de vista de la viabilidad pasada, yo no tengo la más mínima duda que hoy podíamos, con la mitad de lo que fue el aumento de la recaudación en este país, hoy podíamos vivir con aumentos de salarios reales alineados con el producto tendencial y del gasto público con el producto tendencial y sin este impuesto. Con respecto al futuro, y por eso quería dejarlo a Gustavo, digamos, que sabía que tenía mucho más estructurado lo que podía tener yo. En mi opinión es, si esta administración cumpliera lo que está en la ley del presupuesto, que no es una gran cosa, pero si cumpliera, uno podría pensar que en el plazo de 5 años uno estaría muy cerca de desmantelar el impuesto de la renta de persona física. Pero lo cierto es que ya hoy no están cumpliendo con la ley del presupuesto, con un incremento de recaudación espectacularmente mayor al que tenían previsto. Entonces, si llegamos al 2014 con una situación fiscal similar a la que tenemos hoy, que es mala, pero podría ser peor, bueno, yo creo que en el próximo periodo de gobierno uno podría pensar en que este impuesto sea aproximadamente la mitad de lo que es hoy para la sociedad.
Si la situación fiscal, si el déficit fiscal es mucho peor de lo que tenemos hoy, bueno, vamos a discutir otro problema bastante más complicado. Con respecto a cómo lo haría, y simplemente confirmando algunos puntos que se Gustavo, pero con quizás alguna mínima diferencia, pero esto es la parte que creo que es positiva y es cómo uno debería pensar en desmantelarlo. Yo personalmente no incorporaría ninguna deducción adicional porque eso en el fondo es, bueno, está mal el impuesto a la renta bruta y estaría más o menos bien el impuesto a la renta neta. Y como yo creo que ni uno ni el otro sirve, creo que lisa y llanamente hay que ir al aumento de los mínimos disponibles, el corrimiento de las franjas y el abatimiento de todas las tasas, de todas las alícuotas que hoy tenemos, tendiendo a dejarlas quizás en una sola si es que hay que mantener este impuesto más allá de un periodo de gobierno. Entonces, ahí la señal es clara. El país quiere sacarse de encima el impuesto a la renta de personas físicas, no importa si es bruta o si es renta neta. No queremos el impuesto. Alineado con eso, desde ya, desactivar, ¿verdad?, el haber grabado la renta de fuente extranjera para las rentas financieras, que repito, es la reforma más refundacional y más contra la historia reciente de este país. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá. Quiero agradecerles especialmente a estos 4 amigos que vinieron esta noche a explicarnos un tema que a nosotros nos parece muy importante. Nos parece que la eliminación del impuesto a la renta de las personas físicas es central, es darle un alivio a la clase media, es incentivar el trabajo, tal cual lo hemos dicho. Por supuesto que cuando hablamos de impuesto a la renta de las personas físicas hablamos también de IAS. Es el mismo impuesto, pero para los jubilados, para los que trabajaron. Por supuesto que es absolutamente injusto. A mí mucha gente me preguntaba cómo vamos a hacerlo. Por supuesto que yo lo había conversado con mis amigos, pero ellos hoy dijeron claramente cuál es el camino, cuál es la conducta que debemos seguir para eliminar este impuesto. Y yo quiero decir con total claridad, para todos, que los vallistas de ley, desde el 1 de marzo del 2015, desde el gobierno, vamos a trabajar para eliminar